Íñigo Errejón, el que decía que no existían denuncias falsas por violencia de género, víctima de una denuncia falsa por violencia de género. Veámoslo. Durante muchos años, la izquierda nacional ha negado con suma energía que en España existan denuncias falsas por violencia de género. Según se nos ha dicho, las denuncias falsas apenas representan el 0,01% de la totalidad de denuncias de violencia de género, por tanto, un fenómeno estadísticamente despreciable. Ocurre que, como es bien sabido, la trampa de este argumento estadístico es que únicamente se clasifican como denuncias falsas aquellas que se han demostrado como tales a lo largo de un procedimiento judicial. Un procedimiento que persigue a la denunciante y que consigue demostrar a lo largo de ese procedimiento que su denuncia por violencia de género había sido fabricada con mala intención para terminar inculpando a una persona de un delito que no había cometido. No se meten en consecuencia en ese guarismo de denuncias falsas todas aquellas denuncias sin fundamento, pero que no terminan demostrándose como propiamente falsas dentro de un procedimiento judicial contra la persona denunciante. Es decir, que si una mujer se inventa una denuncia por violencia de género contra un hombre, pero posteriormente no hay una denuncia contra esa mujer por haber actuado de mala fe e inventándose la denuncia contra el hombre, entonces, aunque la acusación original fuera falsa, como no se ha acreditado como tal en un tribunal, estadísticamente no figurará como denuncia falsa. Por supuesto, la inmensa mayoría de dirigentes políticos de izquierdas que se agarraban a esta estadística engañosa, sesgada, de que solo el 0,01% de todas las denuncias por violencia de género eran falsas, sabían perfectamente cuál era el problema subyacente a este dato. Pero como no les importaba demasiado la indefensión jurídica que terminaban sufriendo muchos hombres al calor de la ley de violencia de género que esa misma izquierda había aprobado en el pasado y estaba defendiendo en el presente, pues entonces se dedicaron a echar tierra sobre esa indefensión jurídica a través de esta estadística falseada, porque desde su punto de vista estamos ante un conflicto de géneros o de sexos entre un sexo masculino que, como colectivo, oprime al sexo femenino y, por tanto, estos defectos del procedimiento judicial, que con carácter individual pueden dejarse a muchos hombres inocentes por el camino, esos defectos hasta cierto punto estaban justificados para tratar de compensar, de contrarrestar el control social que colectivamente ejercen los hombres sobre las mujeres. Y aunque eso supusiera que pagaran justos por pecadores, como desde su perspectiva en el colectivo de hombres hay más pecadores que justos, pues entonces esa indefensión jurídica, que muchas veces concluye en injusticia para hombres inocentes, estaba más que justificada por el beneficio social que conllevaba invertir las relaciones de dominación entre el sexo masculino y el sexo femenino dentro de esta cultura patriarcal. Uno de los políticos de izquierdas que más abanderó esta defensa tanto de la ley de violencia de género como de esta estadística falseada de que no existen denuncias falsas fue Íñigo Errejón, uno de los impulsores intelectuales, primero de Podemos y luego de Sumar. En diversas ocasiones, Íñigo Errejón se manifestó en contra de la posibilidad de que las denuncias falsas por la llamada violencia de género fueran un problema socialmente relevante en España. No hay denuncias falsas. Hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres. Y esto lo decía enlazando una noticia del diario Público cuyo titular era: solo 7 denuncias falsas por violencia de género de las 168.057 presentadas durante 2019. Pues bien, como es sobradamente sabido, hace unos meses Íñigo Errejón tuvo que abandonar la política y la vida pública entre acusaciones sociales y mediáticas
de adicciones a las drogas y de comportamientos con las mujeres que desde la perspectiva de su santurrona izquierda política se consideraban inaceptables. No estamos hablando necesariamente de comportamientos ilegales, pero sí de comportamientos que, repito, desde esa izquierda de la que formaba parte Íñigo Errejón, se suelen calificar laxamente como acoso sexual. De hecho, entre todo ese ruido mediático que llevó a la dimisión inmediata y radical de Íñigo Errejón, solo emergió una denuncia por acoso sexual contra el político de izquierdas, una denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliá. Todo lo que rodeó a esa denuncia siempre fue bastante extraño. Por un lado, emergió solo cuando Íñigo Errejón acababa de dimitir como consecuencia de la publicación en medios de comunicación de que tenía un comportamiento inadecuado con las mujeres. Y por otro lado, la narración de los hechos que efectuaba la propia Elisa Mouliá tenía bastantes incoherencias internas. Pero bueno, en cualquier caso, para eso existen los procedimientos judiciales, para dilucidar, más allá de toda duda razonable, si una persona acusada es culpable o, en cambio, si la parte acusadora no consigue tumbar la presunción de inocencia, determinar que esa persona es inocente o al menos no culpable. ¿Problema en España? Pues que en muchos asuntos, como el de la violencia de género, se ha ido invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, que no es la parte acusadora la que tiene que demostrar que la parte acusada es culpable, sino que en última instancia ha de ser la parte acusada la que consiga demostrar, más allá de toda duda razonable, que es inocente. Y eso es lo que provoca una brutal indefensión dentro de estos procedimientos, que la parte acusada puede ser inocente, pero puede no conseguir demostrar, más allá de toda duda razonable, su inocencia y terminar siendo declarado culpable, bajo la idea muy genérica del hermana yo sí te creo, de la presunción de veracidad, de la narración de la parte acusadora. Pero hete aquí que hoy se han filtrado unos audios en los que la propia Elisa Mouliá reconoce que la denuncia por acoso sexual que presentó contra Íñigo Errejón es en realidad falsa. Atención a lo que reconoce Elisa Mouliá en una nota de voz que le envía a una amiga suya, Soraya, que fue la que organizó la fiesta en 2021, donde supuestamente Íñigo Errejón acosó a Elisa Mouliá. Tía, te voy a mandar nota de voz porque yo creo que al final creo que nos podemos entender mejor. Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía. Yo tampoco creo que fuese un delito. Vamos a ver. Si tú no crees que Íñigo Errejón haya cometido contigo un delito de agresión sexual, ¿por qué motivo lo has denunciado por agresión sexual? Pues a continuación, la propia Elisa Mouliá nos lo cuenta. Pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo porque todo explotó por miles de denuncias anónimas, que es lo que yo creo que a lo mejor vosotros, estando en Australia, no os habéis enterado. El 25 de octubre todo explotó por muchas denuncias anónimas contra este tío y entonces él dimitió y en su carta de dimisión dijo que se había propasado y que había tenido comportamientos machistas y demás. Entonces ya se decía que podían ser falsas porque eran anónimas y este tío al haber dimitido yo recordé lo que a mí me hizo, recordé que fue un tío que sin hablar prácticamente conmigo, sin tontear, sin hacer nada, ya directamente por ser quien es y por haber quedado con él, me encerró en una puta habitación y luego me llevó a su casa y me volvió a entrar a saco. Pero no es entrar, tía, no es dar un beso. Este pavo me tocó por todos lados, me lamió por todos lados y fue asqueroso. Y yo en ese momento, pues yo no lo consideraba un delito, ¿sabes? Ni lo consideraba, ni igual ahora tampoco. Porque estamos demasiado acostumbradas a los babosos. Lo que pasa es que este tío ha hecho abuso de poder, ¿sabes? Se aprovechaba de la situación en la que estaba. Entonces, lo que yo creo que vosotros no entendéis es la sucesión de hechos. A mí no me ha dado por denunciar a este tío así porque sí, de repente. Yo denuncié porque puse la tele y vi que había muchas denuncias contra él y que ya se decía que podían ser anónimas. Entonces yo cogí y dije, no, 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 este tío
o sea, que ya se decían que podían ser falsas. Y dije, no, 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 esto no es falso, este tío es así, este tío es así. Y yo hasta que no vi todo lo que le había hecho a las demás, yo no consideré importante hablar de lo que a mí me había hecho. Que todo quede en un delito o no lo quede o se archive, me da igual, pero yo tengo la obligación moral de contar lo que pasó ese día. Vamos, que Elisa Mouliá cree que tiene la obligación moral de denunciar a Íñigo Errejón por agresión sexual para convertirse a sí misma en una especie de heroína social que castiga a través de un procedimiento judicial iniciado por una denuncia falsa a Íñigo Errejón por todas las conductas babosas, pero no delictivas, que había cometido a lo largo de su carrera política, abusando de su posición de poder. Es decir, que pretendes hacérselas pasar canutas a Íñigo Errejón, incluso terminar condenándolo por un delito que tú misma dices que crees que no ha cometido, porque consideras que hacerle pasar ese mal trago o incluso la condena por un delito que no ha cometido es el castigo social adecuado para resarcir a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de su baboseo. ¿Y por qué Elisa Mouliá le cuenta todo esto a su amiga Soraya en una nota de voz? Pues porque Elisa Mouliá estaba intentando presionar a Soraya para que en su declaración como testigo dentro de este procedimiento judicial o bien mintiera o bien omitiera ciertas verdades, de tal manera que no se desmontara toda la acusación que ella había construido sobre pies de barro. Lo único que te estoy diciendo es que facilites un poco la movida, ¿sabes? Y que se archiva, que se archive por falta de rotundidad ante la justicia, lo que la justicia requiere, pero no por denuncia falsa, porque falsa no es, tía. Falsa no es mi denuncia, ¿sabes? Y si tú coges y empiezas a decir que si te conté no sé qué, que si tal, que si luego me fui súper happy a su casa, pues tía, me van a meter por denuncia falsa. Y además es que no fue así, es que no fue así. Y es tu palabra contra la mía, ¿sabes? Y esa es la movida, tía, que yo lo que no quiero es que me sienten en un puto banquillo y ya no solamente es que me acusen de denuncia falsa, sino que todo lo que tenga que pagar. Que tía, que no tengo, o sea, que estoy viviendo poco a poco, día a día, como puedo, con la tienda, con tal, ahora tengo que invertir en otro negocio. Ya sabes cómo son las cosas, Gordi. Y lo único que te estoy pidiendo es que por favor no digas cosas que puedan ir en mi contra, ¿sabes? Es decir, que cuentes lo que viviste, pues que no te diste cuenta, que la verdad es que yo tampoco expresé mi malestar, que todos pensabais que era mi ligue y que efectivamente pues me fui con él a su casa y luego me preguntaste y cuando te pregunté te conté lo que hay en el WhatsApp, que me había entrado a saco, que le paré los pies y que igual que en tu casa que me había llevado a una habitación. O sea, es que no hay más que, no hay que maquillar la realidad, tía. Hay que decir eso, pues que no te diste cuenta. Pero esta acusación falsa contra Íñigo Errejón es algo que su amiga Soraya no pretende reproducir ante un tribunal porque desde la perspectiva de Soraya, y probablemente también desde la perspectiva de Elisa Mouliá, es mentira. No estoy mintiendo, no mentiría nunca acerca de esto y ni mucho menos me atrevería a mentir en un juicio. En la vida me atrevería a hacer eso porque creo que es la obligación de decir las cosas tal cual pasaron. No tengo nada en contra tuya, no te quiero joder la vida te la estás jodiendo tú sola, tía, no te das cuenta. Pero todas las decisiones que estás tomando en tu vida últimamente son una puta mierda, porque hacer esto, eres tú la que le estás haciendo esto a tu hija, no yo, no yo. Tú te has metido en este lío y lo vas a llevar hasta el final, te cueste lo que te cueste. Y me parece guay, esa es tu decisión, pero lo que no vas a hacer es llevarnos a todos por delante con esta movida. La realidad, Elisa, es que yo no viví esto y yo, por las cosas que viví contigo, no creo que haya habido un delito. Ahora, lo que haya hecho ese hombre con otras mujeres, no lo sé, no lo juzgo, tía, pero desde luego, hasta tú misma en un audio me has aceptado que, vale, sí, que no era delito, pero la verdad es que no, tío, la verdad es que era un pavo que para mí, lo que mi opinión, y esta ya es mi opinión, y lo que junto con lo que yo viví, es que estabais ligando durante un tiempo por mensajes, tal, y de repente llegasteis a conocer y a lo mejor a ti pues ya en ese momento pues tanto no te gustó, pero a mí me llamaste y me preguntaste si podías venir a casa con él
que estabais ahí tomando una cerveza y que no sabéis qué hacer después y que si podías venir. No lo hiciste en ese momento, no me dijiste que lo hiciste por compromiso ni nada, sino por tal, te lo trajiste. Y os besasteis en el ascensor o te besó o, bueno, a mí me contaste, sí, tía, nos hemos dado un beso en el ascensor. Eso fue lo que a mí me dijiste nada más de entrar, tía. Y me da igual, tío, es que esto yo no estoy mintiendo. Yo te estoy diciendo que si a mí me preguntan, si no me preguntan, pues ya está, yo me voy a limitar a lo que me pregunten. No tengo por qué contar más detalles. No quiero estar en este juicio, tía, y tú me has metido aquí, ¿entiendes? Yo no tengo ninguna gana de hacer esto, igual que no la tiene ninguno de mis amigos. Que los que tú has llamado como testigos tuyos son mis amigos, que además saben perfectamente desde el día en que leyeron tu denuncia que ellos no lo recordaban así. O sea que, tía, la que estás mintiendo a lo mejor eres tú, pero no nosotros. Hermana, yo si te creo, no existen denuncias falsas. ¿Deberíamos creer ilimitadamente lo que declara Elisa Mouliá ante un tribunal? ¿Deberíamos considerar que su denuncia por el mero hecho de existir no puede ser falsa? ¿Deberíamos en suma condenar a Íñigo Errejón simplemente por lo que relata Elisa Mouliá? Si eso fuera así, la justicia estaría por completo ausente, dado que estaríamos condenando a una persona inocente. Es más, estaríamos estimulando jurídicamente que se multipliquen las denuncias falsas contra personas inocentes, porque si basta la declaración acusatoria de una persona, que sea mujer, en contra de otra persona, que sea hombre, todas las personas mujeres que tengan algún tipo de cuenta pendiente con otras personas hombres podrán saldar esas cuentas pendientes a través de un procedimiento penal que meramente con su acusación terminaría condenando a esa persona hombre inocente. Vamos, que si cada año solo hay unas 7 denuncias falsas de las más de 168.000 que se presentan, ya es mala suerte que a Íñigo Errejón le haya tocado una de esas 7 denuncias falsas. Desde luego, si tuviéramos que aplicarle a Íñigo Errejón los mismos principios jurídicos que él desde la política quería aplicarles a todos los demás hombres españoles, ahora Íñigo Errejón sería condenado por agresión sexual a pesar de esta confesión de denuncia falsa que hemos escuchado en estas notas de voz de Elisa Mouliá. Sin embargo, como algunos seguimos defendiendo la justicia para todos, es decir, que no se condene a una persona inocente, ojalá, a tenor de estos audios, Íñigo Errejón sea declarado finalmente inocente y a su vez, ojalá Elisa Mouliá sea procesada como autora de una denuncia falsa. Y si todo termina siendo así, la cuestión será qué postura política, ideológica adoptará Íñigo Errejón a partir de ese momento. Si tras haber vivido en sus propias carnes la realidad de una denuncia falsa con capacidad potencial para destruir por entero toda su vida, si después de haber experimentado eso, se caerá del guindo y denunciará que toda la normativa de violencia de género, que él y los suyos han venido construyendo en España desde hace lustros, es radicalmente injusta y por tanto debe ser derogada. Derogada para restablecer simple y llanamente el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sean estos hombres o sean estos mujeres. ¿Qué hará Íñigo Errejón? ¿Denunciará el monstruo que él ha contribuido a alimentar o sufrirá un síndrome de Estocolmo que lo llevará a empatizar con aquellas personas que han estado a punto de destruirle la vida? O expresado de otra manera, ¿qué priorizará Íñigo Errejón? ¿La honestidad intelectual o el tribalismo político identitario? Ojalá sea lo primero, pero mucho me temo que será lo segundo.